Bien. Entonces son los diferentes tipos de ARNs, ¿cierto? Está el ARN mensajero, que ya lo hemos trabajado bastante, ¿cierto? Digamos que es una secuencia de ARN que se va formando, ¿cierto? En base a un modelo o a un molde de ADN. Está también el ARN de los ribosomas, lo vamos a ver ahora cómo funciona exactamente. Está también el ARN de transferencia, ¿cierto? Este también es bastante más importante ahora que lo vamos a ver en el proceso de síntesis, porque nosotros vemos que de este lado, estas tres bases nitrogenadas, estos tres nucleótidos que quedan acá libres, no están conjugados, no están unidos a una secuencia complementaria. Entonces, esta parte de este ARN sirve para el anclaje de los aminoácidos. Y cada uno es específico para un aminoácido diferente, y nosotros ya vimos que hay 21, ¿cierto? Hay 21 aminoácidos. Otro tipo también de ARN que no muestra una imagen como tal es el ARN polimerasa, este de acá. Este es bastante importante porque dice que su actividad es de helicasa enzimática, tiene como intrínseco una actividad de enzimática, y recuerden que las enzimas rompen, ¿listo? Cuando haya una enzima, siempre piensen en que va a descomponer, o a destruir, o a fragmentar, o a romper algún enlace o alguna sustancia en específico. En este caso, este ARN polimerasa lo que va a romper son los puentes de hidrógeno. Y nosotros ya sabemos qué son los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Unen una base con la siguiente, con su base complementaria, ¿cierto? Que entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno, y entre adenina y timina solamente hay 2. Bien, entonces vamos a ver ahora de este lado, esto de acá. Vamos a ver qué es esto de la síntesis de proteínas. Bien, entonces la síntesis de proteínas, nosotros ya habíamos visto una secuencia, ¿cierto? Esto es otro poquito de repaso antes de entrar al punto específico. Está conformado el ADN, ¿cierto? Por, digamos, una doble secuencia, ¿cierto? Unidas entre sí, acaban los puentes de hidrógeno. Cada una de estas es una base nitrogenada, ¿cierto? Si nosotros vemos estas pentosas, ya sabemos que es el azúcar. Acá están los grupos fosfatos. Cuando, digamos, la cadena, la secuencia, tiene un fosfato libre, ¿cierto? Inicia con un fosfato, quiere decir que aquí es la secuencia que tiene 5', inicia con 5'. Y del otro lado, yo voy a tratar de cambiar esto porque no se ve. Está este fosfato que está acá libre, ¿cierto? Digamos lo que indica que este es el orden de la secuencia, en este caso inicia con 5', y del otro extremo no hay un fosfato libre. Entonces, como no lo hay, de este lado es 3'. Y lo inverso ocurre de este lado. Entonces, acá no hay un fosfato libre, por eso inicia con 3', y termina con el fosfato libre, entonces termina como 5'. Por eso nosotros recordábamos que esto era antiparalelo y que era complementario. Y ya vemos que esto es un nucleótido, ¿cierto? Una base nitrogenada unida a un azúcar que se une a un grupo fosfato. ¿Listo? Entonces digamos que este es el esqueleto con grupos fosfatos y azúcares. Estas son las pares de bases, ¿cierto? Y aquí viene otro esqueleto de la secuencia complementaria. Y esta es una pequeña comparación. Entonces tenemos acá ADN, ARN. De este lado, esta desoxirribosa, que es su pentosa, y la ribosa, la pentosa del ARN, ¿cierto? Si nosotros vemos químicamente, sencillamente presta, digamos, un grupo OH, se presenta, que aquí se encuentra ausente. El resto todo es igual, químicamente es igual. ¿Listo? Y están las bases nitrogenadas. Aquí ya vemos que está el uracilo en reemplazo de esta, que viene siendo la timina, ¿cierto? Y lo mismo, la estructura es exactamente la misma, a excepción de que este tiene este CH3 aquí,
y de este lado, en el uracilo, solamente hay un hidrógeno. ¿Listo? Entonces empecemos con nuestro proceso de síntesis de proteínas. ¿Listo? Yo voy a tratar de explicarlo en lo más sencillo y luego si tienen preguntas me van diciendo. ¿Listo? Prestemos atención que esto es bien importante. Entonces, de este lado nosotros vemos las células, ¿verdad? Entonces están las células, internamente cada célula pues tiene sus organelos, tiene su núcleo y esta es la aproximación que nos hacen acá. Todo esto que está en color rosa es una célula, al interior tiene un núcleo, ¿cierto? Todo este espacio se conoce como citoplasma, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos internamente dentro de nuestro núcleo material genético como ADN, y si nosotros recordamos, también había algo que se llamaba el nucleolo. Ese nucleolo internamente contiene al ARN, lo tiene allá separadito, exclusivo, ¿cierto? Resguardadito, pero ese ARN, digamos que está activo en el momento que se necesita hacer una síntesis de alguna proteína. ¿Listo? El primer tipo de ARN que va a actuar es el ARN polimerasa. No sé si se alcanza a ver acá, pero acá en color blanco dice RNA polimerasa. ¿Listo? Recordemos que la función de ese ARN polimerasa era romper los puentes de hidrógeno. Y cuando se rompen los puentes de hidrógeno en una secuencia de doble hélice de ADN, lo que está pasando es que se está abriendo la secuencia como una cremallera. Piensen en una cremallera cuando se está abriendo. Entonces, al abrirse, lo que hace es que rompe, digamos, de un lado quedan unas bases, del otro lado quedan sus bases complementarias. Y utiliza como molde, entonces, digamos, una de las dos secuencias la utiliza para poder organizar esos nucleótidos de ARN para conformar una secuencia de ARN mensajero. ¿Listo? Entonces nosotros lo que vemos aquí en este fragmento de este dibujo, de este esquema, es que se abrió nuestra secuencia de ADN, era así continua y venía con las bases unidas por puentes de hidrógeno, y lo que sucedió con el ARN polimerasa es que se separaron esas bases, pero la secuencia sigue, ¿cierto? Siguen unidos esos nucleótidos y empiezan a organizarse estos nucleótidos de ARN conforme viene designado acá el orden de ADN. Empiezan a organizarse, se conforma la secuencia de ARN mensajero y una vez esté completa esa secuencia de ARN mensajero, sale del núcleo hacia el citoplasma. Cuando sale hacia el citoplasma, yo voy a pasar un momentico esto acá, ¿verdad? Entonces, cuando sale, se encuentra con recuerden ustedes que en el citoplasma hay organelos y dentro de esos organelos están los ribosomas, ¿cierto? Cuando este ARN sale hacia el citoplasma, los ribosomas se van a unir entre sí. Recuerden que hay un ARN ribosomal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese ARN lo que va a hacer es que ese codón que lleva interno, esa secuencia de ARN que tiene ese ribosoma, va a unirse de una subunidad pequeña con una subunidad grande. Cuando ellos dos se unen, en presencia de este ARN mensajero, digamos que va a quedar un complejo, se va a formar un complejo, este complejo de acá. La unión entre ARN mensajero con la subunidad grande y la subunidad pequeña de los ribosomas. Y empiezan a unirse estos de acá. Si nosotros vemos, acá dice ARNT. Este ARNT es un ARN de transferencia. ¿Y qué es lo que transfiere ese ARN? Estos aminoácidos que se encuentran libres en el citoplasma de la célula. Cada uno, recuerden que habían 50 tipos, cada uno es específico de un tipo de aminoácido en específico. Y son 21, ¿cierto? Entonces, digamos que esto de acá abajo, lo que nosotros encontramos, estas tres lineecitas nos indican que aquí hay una tripleta. Y si nosotros recordamos, las tripletas son 3
bases nitrogenadas específicas. Esas 3 bases nitrogenadas específicas van a venir y se van a unir a un ribosoma en específico. ¿Listo? Entonces aquí nos indican que este ARN de transferencia está llevando su aminoácido hacia el ribosoma. Tenemos este ARN de acá, este queda unido, este ARN de transferencia queda unido a la secuencia, ¿cierto? A la secuencia que lleva acá, ¿cierto? Y va a permanecer ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que llega otro ARN de transferencia y también se va a unir, deja su aminoácido, este aminoácido se va a unir al aminoácido que llevaba el ARN de transferencia anterior y va a empezar a formarse una cadena de aminoácidos. Entonces aquí lo representan con círculos. Aquí hay un aminoácido de un círculo azul, ¿cierto? Aquí llevaba un aminoácido de un círculo de color violeta, ¿cierto? Con este ARN de transferencia. Aquí ya están unidos, aquí ya llega otro ARN de transferencia que lleva otro aminoácido, ¿cierto? Y así se va conformando la cadena. Entonces digamos que este ARN, el ARN mensajero, se va a ir corriendo o el ribosoma se va a ir moviendo a lo largo de toda la cadena de este ARN mensajero para que se vengan a unir diferentes ARNs de transferencia y cada uno va trayendo su aminoácido que se van a unir al primero que llegó, ¿cierto? Formando una cadena al final, como esta puede ser una secuencia de aminoácidos. Y si nosotros vemos la definición de una proteína, sencillamente o lo más simple que uno puede decir es que es una secuencia de aminoácidos y aquí ya se conformó. ¿Listo? Ahora, si nosotros recordamos, hay 3 tipos de aminoácidos stop, ¿cierto? Dentro del cuadro que nosotros veíamos de los diferentes aminoácidos, hay 3 que paran esa secuencia de esa síntesis de esa proteína. Entonces, en el momento que llega un tercer, digámoslo acá, se ubica en este ribosoma un tercer ARN de transferencia y llega con el aminoácido de stop, hasta ahí se sintetizó esa proteína. ¿Listo? Entonces, lo primero que ocurre durante una síntesis, lo primero que va a suceder es que se va a formar una transcripción, ¿cierto? El ADN se transcribe a ARN mensajero y luego esa secuencia, ese código de ARN mensajero se va a traducir en una proteína. Entonces, inicialmente, una transcripción. Se transcribe ADN en ARN, ¿cierto? Queda como ARN mensajero. Ese ARN mensajero se traduce a una secuencia de aminoácidos que van a conformar la proteína. ¿Listo? Entonces, ya vimos más o menos cómo es ese proceso. Ahora vamos a ver acá cómo es ese ARN ribosomal. Entonces, yo tengo aquí, ¿cierto? Esta es la subunidad pequeña del ribosoma, esta es la subunidad grande del ribosoma. Aquí se van a venir a unir diferentes, digamos, acá está de cabeza el ARN, pues la idea no importa cómo está organizado, sino mantener la idea de cómo viene a unirse el ARN mensajero con su ARN de transferencia que va a traer consigo, ¿cierto? Estos aminoácidos. Acá nos están mostrando una secuencia de serina, aspargina o aspartato, ¿cierto? Y la arginina, ¿cierto? Entonces nos van enseñando, nos van mostrando cómo es esa secuencia de esa proteína que se va a formar aquí. ¿Listo? Y cada uno, si se logra ver, cada uno lleva un codón específico, ¿cierto? Que se une aquí a este RNA mensajero, que también es específico, tiene una secuencia que es muy puntual, ¿cierto? Entonces vemos aquí la unión de esta citosina con guanina, de adenina con uracilo, recordando que esto es ARN, no ADN, entonces hay uracilo, guanina con citosina, uracilo con adenina, citosina con guanina, ¿cierto? Entonces son complementarios, son específicos a esa secuencia. Aquí no se va a unir cualquier ARN de transferencia, sino específicamente lo que nos va a codificar o lo que nos indica este código
en este caso de este ARN. ¿Listo? Bien, eso por ese lado. Y acá nos muestran es básicamente lo mismo de atrás. Aquí viene, digamos, la representación del ARN de transferencia, ¿cierto? El que lleva la secuencia de la proteína que va creciendo, digamos que es el primer ARN de transferencia que llega. El segundo se refiere a la secuencia que viene trayendo al ARN de transferencia que viene trayendo sus aminoácidos. Y ya este último que se une a este complejo del ARN, del ribosoma con la subunidad grande y con la subunidad pequeña, este es el que va a parar o va a detener ese crecimiento o esa síntesis de esa proteína. ¿Listo? Entonces, en el momento que se una este ARN de transferencia a esta secuencia para la síntesis de proteínas, ya no se va a unir ningún otro ARN de transferencia, tampoco van a llegar más aminoácidos porque hasta ese momento se formó la proteína que se necesitaba sintetizar. ¿Listo? Y lo que nosotros habíamos visto antes, ¿cierto? Que el código genético es redundante, pero no es ambiguo. Entonces eso quiere decir que hay muchas bases, muchas tripletas, muchos codones que codifican para el mismo aminoácido, pero que cada tripleta es específico de uno. Por eso no es ambiguo. ¿Listo? Entonces nosotros vemos que hay un total de 64 codificaciones, 64 codones, y solamente hay 20 aminoácidos. Y aquí vemos los que indican el stop o paran la secuencia de síntesis de esa proteína que se esté formando. Entonces es en el orden de uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina o uracilo, guanina, adenina. Estos tres son los últimos que se unen para parar esa secuencia de la proteína que se está sintetizando. Y este AUG es el que la inicia. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros veamos allá atrás, en este caso, el primer ARN de transferencia va a ser el que lleve ese codón de AUG, esa metionina, ese aminoácido que inicia la síntesis de esa proteína. Y el último que se vaya a unir aquí, ¿cierto? Si nosotros lo vemos, se ve mejor en este de acá. El que se vaya a unir es el que lleva ese aminoácido stop. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cualquier pregunta que quieran hacer. Se entiende un poco mejor ahora sí la función de cada uno de los ARNs, ¿verdad? Entonces, inicialmente pensemos en ese ARN de polimerasa. Si no se abre la secuencia de esa doble hélice de ADN, no se va a poder copiar o no se va a poder formar el ARN mensajero. Entonces, es necesario ese ARN polimerasa. ¿Listo? Ese ARN polimerasa que nos abre esta doble hebra de ADN. ¿Listo? Entonces, inicialmente, ese es el primer ARN que, digamos, que inicia con el proceso, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ver más adelante que hay algunos factores. Hay algunos factores que deben unirse a esa cadena para que inicie esa función del ARN polimerasa. Y no son necesariamente, digamos, no se une estrechamente a esta parte o a esta región de la síntesis de esa proteína que se va a formar, ¿vale? Vamos a ver de qué consta cuando hagan esa actividad. Entonces van a ver una caja de herramientas de biomoléculas con unos factores de transferencia, de transcripción positivos, unos factores de transcripción, en este caso, en esta caja hay dos tipos de factores de transferencia positivo, el ARN polimerasa, estos que son los ribosomas, aquí ya están unidos, la subunidad grande y la subunidad pequeña. Este que viene siendo un destructor de ARN mensajero, digamos que nosotros no lo vimos en el esquema anterior, pero vamos a ver con este simulador qué función tienen estos destructores de ARN mensajero. Y al final, un factor de transcripción negativa. ¿Listo? Entonces, lo inicial, vamos a ingresar a este enlace, que es el que nos indica dónde se encuentra este simulador.
Vamos a reconocer cada una de estas herramientas, de estas biomoléculas. Luego vamos a reconocer a la secuencia en doble hélice del ADN y en el cuadro de colección. Lo primero que vamos a hacer es que en un cuadro de colección que tienen ahí en ese simulador, como este que se encuentra a su lado derecho, y vamos a completar cada una de las proteínas que se pueden sintetizar, estos 3 tipos. Vamos a completar 5 para cada una de esos 3 tipos de proteínas y vamos a responder las preguntas para cada una de estas situaciones. Entonces, en la primera situación dice, al retirarse el factor de transcripción positiva de la región reguladora de ADN y reemplazarse por un factor de transcripción negativa, el ARN polimerasa cumple su función. Cuando el ARN queda libre y a él se une el ribosoma, ¿qué es lo que sucede? Al intentar obtener una proteína del segundo tipo, es decir, esta de acá, a la secuencia de ADN solo se une un tipo de factor de transcripción positiva. ¿Qué sucede? Es decir, si hay 2 tipos de factores de transcripción positiva y solo se une uno de ellos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué factores se unen a la región reguladora y cuál cree usted que es la función de un factor de transcripción negativa? Entonces vamos a abrir el enlace, yo les voy a enseñar cómo sucede esto inicialmente y ustedes van a desarrollar las situaciones que les presentan en el aplicativo. ¿Listo? Entonces van a ingresar a la parte que habla de la expresión génica. ¿Listo? Y este es el simulador. Esta es la caja de herramientas de las biomoléculas y esta es la colección de proteínas que ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que reconocemos nosotros? Esta que es la secuencia en doble hélice de ADN, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que lo primero que tiene que suceder es que se abra esa doble hélice para que se forme una copia de ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, nos hablan de un factor, en este caso, en esta caja de herramientas solamente hay un factor de transcripción positiva. Entonces, vamos a unir este factor de transcripción y ven ustedes que aquí se pone esta región con la misma forma, entonces ahí corresponde o ahí encaja ese factor de transcripción positiva. Lo vamos a unir a esa secuencia en ese punto específico. Y luego, ¿qué sigue? Nosotros los organizamos o los vamos uniendo en el orden como vienen aquí dispuestos en la caja, ¿vale? Luego vamos a unir este ARN de polimerasa y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Ven que se está formando aquí esta proteína? Ahora, si yo uno este destructor de ARN mensajero, lo que va a hacer es que va a descomponer a ese ARN que se formó, ¿verdad? Si yo uno a este ARN polimerasa a la secuencia de ADN, va a seguir formando ese tipo de proteína. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer con cada una de los tipos de proteínas que hay aquí. Entonces, aquí nos dicen que este es un gen, ¿cierto? El gen 1. Esta secuencia de aquí es específica para el gen número 1, pero hay 1, 2 y 3 tipos de genes. 3 tipos de proteínas específicas hay. ¿Listo? Entonces, terminado esto acá, venimos a unir el factor de transferencia negativo, ¿cierto? Ya terminamos la síntesis de esa proteína. ¿Será que si yo coloco este factor de transferencia negativo, lo uno a la secuencia de ADN, puedo volver a unir mi ribosoma? ¿O puedo volver a unir mi ARN polimerasa? No se va a sintetizar una proteína porque está el factor de transcripción negativo.
¿cierto? Entonces, nosotros ya vimos que hay dos procesos que ocurren a nivel de la síntesis de proteínas. Está la transcripción y está la traducción. ¿Listo? Transcripción, cuando se forma o se toma como molde una de las secuencias de ADN y se va formando la secuencia de ARN mensajero. Esa es la transcripción. Y si es un factor de transcripción negativo, ¿qué querrá decir? ¿Será que es posible formar esa secuencia de ARN mensajero? Exacto, no. Entonces, esa es la función de esta región reguladora. ¿Listo? Esta es la región que regula la producción o la síntesis de esta proteína en este gen. ¿Listo? Bien, entonces dejemos esto de este lado, pasamos al próximo gen. En este gen ya hay dos factores de transcripción positiva. Entonces tengo el primero de este lado y tengo este de este lado. Como ya están los factores de transcripción positiva en la región que regula la síntesis de esa proteína, vamos a unir el ARN polimerasa que va a descomponer o va a romper esos puentes de hidrógeno y va a formarnos el segundo tipo de proteína. ¿Listo? Entonces yo retiro esto de acá e indico que para la síntesis ahí. ¿Listo? Hay un factor externo que dice que ya no se sintetiza más esa proteína. Vamos a ubicar esto de cada lado. Recuerden que esa proteína queda aquí flotando. Si yo no la indico aquí, si no la arrastro hasta donde está la figura a la que corresponde, no la va a tomar en cuenta. ¿Listo? Y el siguiente, en este caso también hay dos factores de transcripción positiva, entonces los ubicamos con su ARN polimerasa. Ay, no se deja alcanzar. ¿Ven que queda libre? Entonces, no se va a ir solo hacia la caja de colección, entonces yo lo indico acá, ¿vale? Me llevo esto de este lado e indico el factor de transcripción negativo. Ese factor de transcripción negativo no se va a unir a la secuencia siempre que haya un factor de transcripción positiva. ¿Listo? Bien. Ahora, nosotros vamos a ver, ustedes van a llenar esta cajita, van a coleccionar 5 proteínas de cada uno de los 3 tipos y vamos a hacer el de acá. Si yo quiero poner esta caja en blanco, sencillamente yo le doy acá y me devuelve al gen número 1. Igual ustedes también se pueden devolver dando clic acá a este lado cuando esté en amarillo. Acá. Bien. Este ARN mensajero, aquí nos están indicando qué pasa cuando hay una afinidad. ¿Listo? Cuando aumenta la concentración de cierto tipo de componente en el proceso de síntesis de esa proteína. Entonces aquí nos hablan, esta caja hace referencia únicamente al factor de transcripción positiva. Cuando aumenta la concentración, sencillamente aumenta el número de factores de transcripción positiva. ¿Ven que aumentaron? Aquí hay más formas irregulares de este color como entre verde y amarillo. ¿Listo? Y ahí ya se forma ARN mensajero. ¿Lo ven? Pero, ¿qué pasa cuando yo bajo la afinidad? ¿Qué significa para ustedes afinidad? ¿Qué puede significar afinidad? Si yo, digamos que si yo le doy una alta afinidad acá, o bueno, digamos, bueno, si le doy alta afinidad acá y aumento la concentración, ¿qué pasó ahí? Ahora, con esa misma concentración, voy a quitarle la afinidad. ¿Qué pasó ahí?
¿Será que este factor de transcripción sí se puede unir a la secuencia doble de ADN cuando yo le quito la afinidad de ese factor de transcripción? Se está uniendo y véanlo acá. Aquí la afinidad es baja. Con esa misma concentración, si yo aumento la afinidad, ¿ven que se unió? Y ahí ya empieza a correr nuestra ARN polimerasa para formar ARN mensajero. ¿Listo? Ahora, si yo le quito la afinidad de la ARN polimerasa, ¿ven? Entonces, de este lado está el factor de transcripción positiva, pero la ARN polimerasa no se une a la secuencia sencillamente porque no tiene una alta afinidad. ¿Listo? ¿Afinidad en qué? Afinidad de la ARN polimerasa a una secuencia de ADN que esté unida con su factor de transcripción positiva. Y si nosotros le indicamos un factor de transcripción negativo, ¿será que se puede unir ya estando unido este factor de transcripción positiva? Vamos a aumentar esa concentración porque no están. Y tiene una alta afinidad, ¿cierto? Aquí yo indico que la afinidad es alta, es decir, tiene la posibilidad de unirse a la secuencia, pero ¿lo está haciendo? No. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene una alta afinidad esa secuencia con el factor de transcripción positiva. Si yo le quito la afinidad, se va el factor de transcripción positiva y aquí se unió el factor de transcripción negativo. ¿Listo? Ahora, si yo aumento esta alta afinidad, ¿será que se va a unir este factor de transcripción positiva estando unido el factor de transcripción negativa? ¿Listo? Entonces, esa es la idea de hoy. Ustedes van a desarrollar esas cajas de de este factor de expresión. Vamos a ver cómo es la expresión de estos genes. Van a coleccionar las 3 proteínas y van a indicar qué sucede en cada una de las situaciones. Ahí les indican dentro de la guía situación 1, pero inmersamente hay 2 situaciones más. ¿Listo? Intrínsecamente hay dos situaciones allí más expuestas. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, los escucho.